la bienvenida a la doctora Bocardo, quien va a tocar el tema trasplante, riñón, páncreas, evaluación clínica. Muy buenos días a todos. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad a la Sociedad de Trasplante de Perú y a la Sociedad Americana de Trasplante que ha hecho posible que yo comparta con ustedes en este momento. A mí me toca hablar de trasplante de páncreas. Yo realmente creo que es parte integral del tratamiento del paciente diabético y que deberíamos hacerlo mucho más. Yo voy a tratar de convencerlos de por qué hacerlo y cuáles son los problemas y los desafíos que tenemos en este momento. ¿Por qué el trasplante de páncreas? Porque la diabetes realmente es un problema que tiene una prevalencia muy grande en todo el mundo. En Estados Unidos, en el año 21, que fue la última estadística, los pacientes diabéticos comprometían un 31 millones de pacientes diabéticos en Estados Unidos en el año 21. De esos pacientes, todos los años hay un incremento de la cantidad de pacientes que son diagnosticados, pero la mayoría de los pacientes no son diagnosticados, y el 25 o al 30% de los pacientes de más de 65 años, las personas de más de 65 años, en este momento tienen diabetes. El 30% de estos pacientes va a desarrollar insuficiencia renal. Y la diabetes tipo 1 también es un gran problema porque hay más de 1.200.000 personas en Estados Unidos que tienen diabetes tipo 1 y de eso hay 300.000 chicos que también tienen menos de 20 años de diabetes tipo 1. En este momento es la octava causa de muerte en Estados Unidos y aparte de eso es la causa principal en Estados Unidos de insuficiencia renal crónica terminal. Entonces es un problema muy muy serio desde el punto de vista sanitario la diabetes en este momento. No sé qué pasa, perdón. Lo más importante de la diabetes que yo creo que ocurrió en los últimos tiempos es que en el año 80 este estudio que se denominó DCC, que es un diabetes control, estudio de complicaciones y control de diabetes, ha demostrado que si nosotros somos completamente intensivos en el tratamiento de diabetes, logrando que los pacientes tengan una hemoglobina A1C de menos de 7, nosotros podemos realmente disminuir las complicaciones de la diabetes. El estudio a los 5 años ya demostró que más del 70% de los pacientes tratados intensivamente podíamos disminuir todas las complicaciones microvasculares. Pero lo más interesante de este estudio es que la prolongación del mismo demostró que a 40 años seguíamos teniendo disminución importante si controlamos la diabetes, de la retinopatía, de la nefropatía, de la albuminuria. Es decir, que las complicaciones microvasculares nosotros las podíamos controlar en forma muy importante en pacientes tratados intensivamente con su diabetes. Eso, no sé qué pasa, si va para adelante, no va para atrás. Bueno, yo les mostré las complicaciones microvasculares, nosotros logramos disminuirlas, pero lo más importante que para mí es que nosotros también disminuimos las complicaciones macrovasculares, las enfermedades cardiovasculares. Si nosotros logramos tener un control estricto de diabetes, la podíamos llegar a disminuir a 40 años de tratamiento de la diabetes. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? Nosotros dijimos que la diabetes es la causa más principal de insuficiencia renal crónica terminal en Estados Unidos, pero no solamente eso, sino que vemos en esta diapositiva que realmente la diabetes no solamente la causa principal, sino la causa principal de muerte del paciente en lista de espera para trasplante o lista de espera en diálisis. Es decir, la diabetes es importante en la sobrevida del paciente con insuficiencia renal crónica terminal.
Bueno, si nosotros hacemos un trasplante con un paciente diabético, vamos a ver que el trasplante en el paciente en lista de espera, el paciente que está esperando para el trasplante, si tiene diabetes, la mortalidad es más del 10%. La sobrevida del paciente trasplantado, solamente con riñón, y tiene diabetes, la mortalidad disminuye, aumenta, perdón, un 10%, y las complicaciones cardiovasculares también son mayores en pacientes diabéticos trasplantados con riñón. Es decir, que la diabetes no solamente es un problema en diálisis, sino que también es un problema en el paciente que va a recibir un riñón porque va a disminuir su sobrevida y va a aumentar las complicaciones cardiovasculares. ¿Qué pasa si a este paciente le damos un riñón y un páncreas? El riñón y páncreas. Entonces, estos son los primeros estudios que he mostrado, que esto lo hizo Dorico, que mostró... El primer estudio, en la parte superior, vamos a ver que si sobrevivimos la sobrevida del paciente en diálisis, comparada con la sobrevida del paciente con trasplante, la sobrevida es bastante importante del paciente que ha recibido un trasplante pancreático. Esta sobrevida es igual si el paciente va a recibir un riñón después de un páncreas, después de un riñón, o si recibe simultáneamente el riñón y páncreas. Es decir, que realmente la sobrevida del paciente diabético con insuficiencia renal mejora enormemente por el trasplante pancreático, mayor que si le damos un trasplante solamente renal. Acá vemos exactamente lo mismo, en que mostramos una sobrevida mucho mejor en el paciente que tiene diabetes y que se lo trasplanta con un páncreas, que el trasplante del paciente que tiene diabético y se lo trasplanta con un riñón cadavérico o donante vivo. Es decir, que realmente el trasplante del páncreas mejoraría la sobrevida enormemente del paciente que tenga insuficiencia renal y problemas de diabético. Ahora, ¿qué demostramos nosotros con el tiempo con el trasplante del páncreas? También lo mismo que mostramos con el control estricto de la glucemia. Nosotros hemos demostrado con el trasplante del páncreas que mantener el paciente normoglucémico con el tiempo disminuye también todas las complicaciones glomerulares. Hay estudios muy interesantes en donde han mostrado la estructura glomerular del trasplantado pancreático comparado con la estructura glomerular del paciente trasplantado con diabetes, y se ve que el glomérulo y la proliferación mesangial, es decir, desde el punto de vista patológico, nosotros logramos una disminución importante o una mejoría importante de las complicaciones renales. El problema grande del diabético que se trasplanta con riñón, que ustedes todos lo conocen, que la diabetes puede venir de nuevo en la persona que tiene insuficiencia renal muy tempranamente. Nosotros hemos tenido pacientes diabéticos trasplantados con riñón que las complicaciones nefrológicas o renales aparecían antes del año. Realmente estos pacientes que han sido trasplantados con riñón y páncreas, esas complicaciones renales han disminuido significativamente. Otras complicaciones micro, que son la neuropatía periférica, la retinopatía periférica, también han disminuido enormemente con el trasplante de páncreas y riñón. A posteriori les voy a mostrar la bibliografía que nos demuestran que toda esta data es correcta. Y sobre todo en el diabético, lo que ha sido trasplantado con el páncreas y con el riñón, lo que mejoramos increíblemente es la calidad de vida. Es decir, que microvascularmente, calidad de vida ha sido demostrada fehacientemente por muchos grupos internacionales que el trasplante pancreático ha mejorado. Esta mejoría también se ha demostrado últimamente con trasplantes no de tipo 1, diabetes tipo 1, sino los pacientes diabéticos tipo 2. La misma mejoría en calidad de vida y complicaciones micro y macrovasculares han sido demostrados en pacientes que han sido trasplantados con diabetes tipo 2. Bueno, ¿cuáles serían las indicaciones del trasplante de páncreas? ¿A quién le daríamos un trasplante de páncreas y riñón? Primero, generalmente tienen que tener insuficiencia renal.
El paciente tiene que tener insuficiencia renal, ya sea terminal o una filtración glomerular menos de 20 mililitros. El paciente tiene que tener insuficiencia, tiene que tener diabetes. El trasplante de insuficiencia renal temprana, algunos pacientes no llegan a tener menos de 20, de filtrado glomerular menos de 20. Algunos centros tratan de aumentar este número entre 30 y 40. En pacientes que han tenido ya un trasplante diabético, que han tenido un trasplante de riñón previo, eso se lo llama trasplante de páncreas después del riñón, o solamente pacientes que tienen diabetes, pero tienen complicaciones muy serias de su diabetes, hipoglucemias intensas, que no son precavidas por los pacientes. En ese tipo de pacientes se puede considerar, y hay resultados muy importantes, sobre hacer lo que se denomina páncreas solo. En este tipo de pacientes, el filtrado glomerular debería ser más de 60 mililitros por día. En nuestra institución, nosotros nos fijamos que tengan que tener diabetes o un filtrado glomerular menos de 20 o en diálisis. El páncreas, cuando hacemos páncreas en este paciente, lo consideramos que el paciente debería tener un páncreas, siempre hemos pedido el péptido C que sea menos de 2. Últimamente Estados Unidos no está considerando el péptido C más, pero nosotros en nuestro grupo consideramos que el paciente debería tener un péptido C de menos de 2. Si tenemos un péptido C de más de 2, hasta 10, nosotros lo consideramos diabetes tipo 1,5. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen resistencia a la insulina, pero generalmente son pacientes que son muy delgados, que están en muy buen estado general y que tienen un péptido C que está aumentado. Y pacientes con péptido C menos de 2, que tengan un peso mayor de 35, o una masa, un índice de masa corporal mayor de 35, en ese tipo de pacientes también podemos considerar en algunos casos candidatos para hacer páncreas y riñón. En este último grupo, por supuesto, los pacientes tienen que ser con insuficiencia renal crónica terminal. ¿Y cuándo páncreas solos? Cuando hay diabetes tipo 1 que tenga complicaciones con su diabetes. Si del tipo de trasplante páncreas y riñón, se hace páncreas con riñón, que puede ser el páncreas después del riñón, que puede ser en tipo 1, tipo 2 en algunos pacientes, que le llamamos tipo 1,5, o en páncreas solos en pacientes tipo 1 que tengan muchísimos síntomas por su diabetes. La evaluación es como cualquier paciente. No tenemos cualquier paciente que ustedes evalúan para trasplante renal, lo hacemos exactamente igual para riñón, para páncreas. Lo único que cambiamos acá es el péptido C, porque nos va a definir el tipo de paciente, pero el resto del estudio es similar a cualquier tipo de trasplante que ustedes realizan. Los estudios adicionales. Nosotros éramos muy exagerados en las pruebas cardíacas. A todos los pacientes le hacíamos cateterismo cardíaco. No hacemos más eso. Esto trabajamos con los cardiólogos. La mayoría, el 40-50% de los pacientes que son diabéticos y necesitan trasplante renal, tienen enfermedad coronaria. Entonces, con los cardiólogos trabajamos en conjunto para definir qué paciente va a necesitar cateterismo y ellos son los que nos indican el paciente que va a necesitar cateterismo. Ustedes saben que las guías para hacer cateterismo cada vez están más laxas en cardiología. Nosotros tratamos de seguir las mismas líneas que siguen los cardiólogos. De todas maneras, las pruebas no invasivas son un más en este tipo de pacientes. Es lo que hacemos, pruebas no invasivas y cateterismo en algunos pacientes de acuerdo a lo que los cardiólogos quieren. Pruebas de función pulmonar, creemos que es muy importante y las hacemos. Estudios de imágenes, ¿qué hacemos? Vemos cómo está el abdomen, cómo están sus riñones, cómo están los distintos órganos abdominales, sobre todo los cirujanos necesitan eso. Y los cirujanos generalmente piden CT del abdomen con un angio para ver cómo están los vasos. Esto lo dejamos a criterio del cirujano del trasplante. Pacientes que tengan enfermedad periférica, es decir, que tengan algún problema periférico, también lo dejamos a criterios del cirujano qué tipo de estudio van a necesitar para definir las enfermedades periféricas y sobre todo el riesgo posterior de complicación. Y después todos los estudios específicos que se hace en cualquier trasplante de órgano. Las contraindicaciones que nosotros tenemos.
contraindicaciones típicas de cualquier trasplante, es decir, realmente si tenemos insuficiencia severa coronaria, insuficiencia cardíaca severa, insuficiencia pulmonar crónica severa y cardiopatía periférica. Eso también lo vamos a definir con los cirujanos. El grado de insuficiencia periférica y complicaciones periféricas que el paciente generalmente tiene, eso es, vamos a ver cómo evaluamos y cómo aceptamos un trasplante. Esta parte, la parte periférica, también se la dejamos a los cirujanos. Esto es importante también, pero para mí muy importante son dos cosas. La adherencia. Ustedes saben que estos son pacientes generalmente que tienen diabetes tipo 1, que generalmente mostraron falta de adherencia a la insulina, entonces hay que tener seguridad de que estos pacientes van a seguir las indicaciones post-trasplante. Estos pacientes son muy importantes porque van a llegar a trasplante con ya complicaciones diabéticas. Van a llegar con hipotensión, gastroparesia, y nosotros necesitamos que estos pacientes sean, por lo menos en el primer año de trasplante, muy coherentes con el seguimiento de las indicaciones que nosotros hacemos para trasplante. Y una cosa que nosotros hemos últimamente aceptado como contraindicación es la gastropatía o la gastroparesia intensa. Porque desgraciadamente estos pacientes tienen gastroparesia, estamos siempre en contacto con el grupo de gastroenterólogos para definir qué grado de gastroparesia tiene y qué tipo de tratamiento podemos darle, pero la gastroparesia es muy importante en el primer tiempo del trasplante, donde se pierden la mayoría de los órganos, porque los pacientes no pueden tomar la medicación. Entonces la gastroparesia intensa o severa es para nosotros una contraindicación importante para el trasplante. Y como yo les digo, la nefropatía diabética con enfermedad cardiovascular es muy prevalente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en definir qué importancia puede tener esta en el futuro del trasplante. Y para eso realmente necesitamos la ayuda de los cardiólogos. El receptor. Una vez que nosotros hacemos todos los estudios que ya les indicamos, tenemos un grupo de aceptación, que es un comité en donde participan los nefrólogos, los cardiólogos, los cirujanos. Sobre todo tenemos evaluación psicosocial, que para nosotros, ya les digo, es muy importante, ya les voy a explicar más tarde por qué. Y después tenemos o aceptación o rechazo. El rechazo puede ser un rechazo, de que se le informa a un paciente que no sirve para ningún tipo de trasplante, o si no, en vez de decir, bueno, vamos a trabajar sobre este problema, una vez que solucionemos este problema, el paciente vuelve a ser un candidato para trasplante. Yo les voy a mostrar las estadísticas del año 2002 en Estados Unidos, qué pasa con los pacientes trasplantados hasta este momento. Esta es la última estadística desde el 22. Primero vamos a hablar de los donantes en lista de espera, perdón, de los receptores en lista de espera. ¿Quiénes son los receptores en lista de espera? Los receptores en lista de espera, la mayoría de ellos, tenés una... acá no hay. ¿Lo tenés? ¿Ese? No. Bueno, no importa. ¿Quiénes son los pacientes que están en lista de espera? La mayoría de ellos son pacientes que están esperando simultáneo, páncreas y riñón. 75% o 78% de los pacientes esperan páncreas y riñón. Hay un grupo que espera el páncreas solo, que yo les decía que son esos pacientes diabéticos tipo 1 que tienen problemas con la insulina y complicaciones de la diabetes. Y el aumento que es que es el páncreas después del riñón. Este tipo de trasplante ha disminuido en Estados Unidos y es mucho menor de lo que estaba en los años anteriores. Así que la mayoría de los centros prefiere hacer este tipo de trasplante, es decir, páncreas y riñón simultáneos. ¿Cuáles son los pacientes que están en lista de espera? En lista de espera generalmente aumentó en los últimos años este grupo de pacientes, más de 55 años. Diabéticos tipo 2 aumentó también aproximadamente un 28%, pero la edad promedio sigue siendo baja, 42 años,
y todos, la mayoría, tienen una duración de enfermedad renal de más de 26 años. El tiempo de lista de espera también ha ido aumentando en los últimos años, siendo de 1 a 2 años. Y la mortalidad importante de estos pacientes que están en lista de espera sigue siendo alta. Es decir, porque o salen, porque se mueren, o una vez que salen, se mueren más. Es decir, que realmente la mortalidad en lista de espera sigue siendo alta en pacientes que... Bueno, ¿cuáles son los donantes de páncreas? ¿Quiénes son los donantes de páncreas? Generalmente la mayoría son donantes cadavéricos. Hay muy pocos centros en Estados Unidos que hacen donante vivo de páncreas. La mayoría son donantes cadavéricos. Tienen que ser un perfil metabólico normal. Nuestros cirujanos les gusta el sodio, tienen que tener sodio normal. La edad, eso lo puse sin decir qué es lo que se hace, pero en nuestro grupo generalmente no aceptamos mayor de 50 años de donante. Y el peso tampoco lo puse en cuánto es el peso, porque eso depende de cada centro. Nuestros cirujanos prefieren un peso de menor de 35 de masa corporal, pero eso ha ido aumentando con el tiempo. Al principio éramos muy restringidos con el peso, aceptábamos menos de 30 y ahora cada caso se define y se habla con los cirujanos en pacientes que tengan mayor cantidad de peso. Y estos son los que pasa. ¿Qué pasa con los donantes en Estados Unidos? ¿De qué se mueren? Se mueren por la crisis opioide. Ustedes saben que en Estados Unidos fue muy importante la crisis opioide, así que 40% de los pacientes se mueren por crisis opioide. Es decir, se mueren por anoxia cerebral. Sigue siendo importante la muerte por accidente de trauma cerebral y todos los demás mucho menores. Las dos causas más principales de ser donante es que se mueren por anoxia o por traumatismo cerebral. La edad sigue siendo los donantes bajos, pero ha ido aumentando también los donantes de más de 55 años. Pero generalmente la mayoría de los donantes siguen siendo relativamente jóvenes. ¿Qué pasó en el año 18? En el año 18 se definió por primera vez qué decidíamos cuando un páncreas fallaba. Antes no sabíamos cuándo definir exactamente cuándo un páncreas falla. En el año 18 se dieron normativas y desde el año 19 hasta ahora esta política se aplicó. En el año 20 empezó a hacer política de Estados Unidos de cómo definir cuando un páncreas se pierde. ¿Cómo lo definimos? Cuando se extirpa el páncreas, por supuesto. Cuando el paciente se hace el registro nuevamente para un páncreas, cuando se registra para islotes, cuando muere el paciente o cuando el paciente tiene o necesita una insulina mayor de 0,5 unidades por kilo por día por más de 90 días. Esas son las indicaciones de que nosotros decimos este páncreas no funciona más. En Estados Unidos se ve que la pérdida temprana de páncreas generalmente es 6,1%. Estos son generalmente, por definición, siempre dijimos 90 días es quirúrgica. Yo digo 90 días combinación quirúrgica por las infecciones, por los problemas quirúrgicos, pero también porque estos pacientes son muy complicados los 90 días después del páncreas. Pero vemos que a medida que el páncreas, al año, la pérdida de páncreas, de esta que es lo que más se hace, es solamente un 8%. Así que realmente no perdemos muchos páncreas el primer año por problemas técnicos del comienzo, y este 8% generalmente, el resto del 3% es generalmente debido a rechazo. Vemos esto que es muy importante, la sobrevida del páncreas. Cualquiera sea que ustedes hacen, el páncreas sobrevive mucho tiempo. Es decir, que si realmente nosotros pasamos el año del trasplante de páncreas, este páncreas va a durar muchísimo tiempo, 5 años, casi 90%. Realmente es increíble la sobrevida del trasplante de páncreas. ¿Qué pasa con el páncreas cuando se lo trasplanta con el riñón? ¿Qué pasa con el riñón? El riñón también funciona muy bien durante mucho tiempo, ¿no es cierto? El fracaso de un riñón que se trasplanta con páncreas es muy corto al año. A los 5 años 14% y a los 10 años un 35%. Es decir, que realmente el riñón y el páncreas a veces inclusive dura más que el riñón,
pero el riñón también funciona muy bien, ya sea si le hacemos un trasplante después del páncreas o simultáneo. Los resultados del riñón no se alteran por el trasplante de páncreas. Eso es muy importante porque mucha gente dice, le damos un páncreas, le vamos a dar inmunosupresión, el riñón se va a alterar. Se ha demostrado que esto no ocurre, realmente no ocurre. Y la sobrevida del paciente de trasplante, ahora de paciente, no de páncreas, también ha aumentado increíblemente en los últimos tiempos. Es decir, en pacientes combinados la mortalidad es al 2,5% al año, un poco más del trasplante después de páncreas, pero realmente la mortalidad a 10 años es excelente. Los pacientes viven 80% a los 10 años. ¿Cuáles son las causas que nosotros perdemos el páncreas? Como siempre, edad del paciente, el tiempo que ha estado el periodo el paciente en diálisis, la edad del paciente, la masa corporal del donante, la enfermedad cardiovascular, que es muy importante, muy prevalente en el paciente diabético, en el paciente con insuficiencia renal, y sobre todo si el paciente, la función renal, pancreático no es buena al año. Los pacientes que tienen hemoglobina A1C, que es alta al año, que tienen problemas de glucosa, tienen un peor pronóstico de sobrevida. La cirugía de páncreas, yo no soy cirujana, pero lo importante es que cómo se lo procura, y eso puede hablar el doctor Ciancio mejor que yo, pero para mí es muy importante la procuración, la preparación del páncreas y la preparación del páncreas y cómo se hace el tratamiento o la cirugía del injerto. Realmente son tres cosas muy importantes. Para mí la procuración es increíblemente importante y la preparación en mesa también es importante. ¿Qué hacemos intraoperatoriamente? Le damos antibióticos, le damos, generalmente este es el antibiótico que le damos también fluconazol. Es muy importante durante la cirugía controlar la glucosa, la anticoagulación, esto es un debate que lo va a decir el doctor Ciancio, nosotros hacemos siempre corto plazo heparina y después le damos aspirina, por siempre. La reposición de volumen se hace por el riñón y la elección de la cirugía de la incisión es por el cirujano. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Los llevamos a terapia, 3 días, le ponemos sonda nasogástrica, los líquidos se los damos de acuerdo a los riñones, es muy importante la glucosa horaria, necesitamos mantener la glucosa normal, pero acuérdense que estos pacientes pueden tener hipoglucemia, eso es muy importante por eso, porque ese es el problema de complicación inmediata. Los pacientes más que hiperglucemia tienen hipoglucemia. Seguimos amilasa lipasa, antibiótico por 24 a 48 horas de acuerdo a los guías que tienen los infectólogos. Antifúngicos se damos por 4 o 5 días, antivirales por 6 meses, nistatina por 3 meses y Bactrim hasta 1 año. La inmunosupresión. La inmunosupresión, nosotros, la mayoría de la gente en Estados Unidos usa timoglobulina. Esta es la data que muestra que el 89, casi 90% de los pacientes son tratados con timoglobulina. Los otros han disminuido con el tiempo, es decir, los anticuerpos, tocilizumab o teclizumab, han disminuido muchísimo, solamente un 3 y un 4% de los pacientes, y la mayoría de los pacientes hace timoglobulina. Nosotros que damos inducción timoglobulina, después de mantenimiento usamos el programa. Esto es muy importante para los nefrólogos. Nosotros siempre tenemos la tendencia de bajar el programa. Decimos a los 6-7 meses del trasplante, el programa lo mantenemos a nivel de 6 a 7 o menos de 6. Acá en páncreas el programa es muy importante mantenerlos a niveles estables entre 8 y 10. Nosotros no queremos rechazo de órganos. Nosotros en este tipo de pacientes mantenemos el programa siempre alto, entre 8 a 10. Micofenolatos usamos 1 gramo 2 veces por día y esteroides tratamos de bajarlo rápidamente y si lo tenemos que dar no más de 3 meses. Y esta es lo que se hace en Estados Unidos. La mayoría tiene Program con Celcer y esteroides. Este grupo hace nada más que sin esteroides, que es más o menos 26%, y eso es lo que se está haciendo en Estados Unidos.
Las complicaciones. Como yo dije, las complicaciones inmediatas son quirúrgicas e infecciosas. Se los voy a dejar al doctor Ciancio que las haga. Y después tenemos las tardías. Como ven, son muchas, no podemos definirlas y hablar de todas ellas, pero yo quiero hablar de hipotensión ortostática. Esa es la falla autonómica que estos pacientes tienen. Es muy severa. Muchos de estos pacientes tienen hipotensión grave y esto requiere dos cosas. Que el paciente entienda de estas complicaciones y que los médicos entiendan que es parte de las complicaciones, porque esto se maneja con volumen. Nosotros manejamos esto con volumen. Entonces, son pacientes que están sobrecargados de volumen y que el paciente tiene que aceptarlo y los médicos tienen que aceptarlo y que tienen que tener los dos pacientes. Esto se revierte, créanme, después del mes. Esto es un problema que no existe, pero el primer mes puede ser muy severo. Infecciones, para nosotros sigue siendo como en el riñón, CMV y BK. En el paciente trasplante de páncreas, que yo no quiero tener rechazo, esto puede ser muy importante porque esas infecciones vamos a tener que disminuir la inmunosupresión y estas infecciones van a poner como posibilidad hacer rechazo. Así que esto realmente hay que manejarlo con mucha cautela en este tipo de pacientes. El rechazo es importante, ya vamos a hablar, recurrencia de diabetes a largo plazo, diabetes tipo 1, ya vamos a hablar. Y esto es lo que nosotros vimos en nuestro grupo de pacientes. Los pacientes hacen obesidad y hacen diabetes tipo 2. Nosotros hemos visto que pacientes que necesitan insulina o alguna droga post-trasplante después de un año es porque aumentaron su peso corporal a llegar a ser pacientes obesos y esto produce la diabetes tipo 2. Rechazo crónico es un problema, enfermedad cardiovascular es un problema y esto sigue siendo problemático, sangrado. Y por último, enfermedades malignas como cualquier trasplante. Yo les voy a hablar, bueno, ¿qué hacemos nosotros para monitorizar este tipo de pacientes? ¿Cómo lo monitorizamos? Nosotros seguimos al paciente, por supuesto, con los parámetros metabólicos, pero buscamos siempre el péptido C, glucemia, hemoglobina A1C y la amilasa y lipasa. Lipasa es mucho más importante para nosotros que la amilasa. Seguimos con los anticuerpos donantes específicos. Empezamos a hacer hace 2 años el DNA, el cell-free DNA, y nosotros hacemos imagen de Doppler, hacemos CT de tomografía en algunos pacientes y en última instancia cuando tenemos problemas biopsia. Esto es un consenso que se realizó con todos los pacientes, todos los equipos que hacían trasplante en Estados Unidos y más o menos todos seguimos exactamente lo mismo, es decir, péptido C, hemoglobina A1C, lipasa, amilasa, anticuerpos donantes específicos. Esto último lo empezamos a hacer hace 2 años. Hace 2 años había muy poca gente que lo hacía, pero ahora creo que todos los centros están haciendo esto, pero no sabemos la significancia todavía que tiene este tipo de estudios en este tipo de pacientes, pero lo hacemos. El protocolo que este grupo decidió que sería lo correcto para seguir ese tiempo de pacientes es este, que es hacer en el mes anticuerpos, el péptido, glucosa, hemoglobina A1C, lipasa y amilasa. Nosotros somos mucho más conservadores. Nosotros en el primer mes vemos al paciente 1 o 2 veces por semana y después cada 15 días recién le damos la posibilidad de hacer esto una vez por mes, después 3, 6 o 9 meses y anualmente lo siguiente. Es decir, que ese es el seguimiento que se tiene para estos pacientes con trasplante de páncreas. El problema grave sigue siendo el rechazo. El rechazo es aproximadamente el 10%. A pesar de que mejora la sobrevida y que mejora la supervivencia del paciente, el rechazo sigue siendo un problema. ¿Cómo diagnosticamos el rechazo? Acá yo les dije que hacíamos amilasa y lipasa. La lipasa es más específica. La glucosa, esto no es temprano, los cambios de glucosa son más tardíos. En caso de que hacemos riñón y páncreas, a veces durante mucho tiempo dijimos nosotros, la creatinina va a ser un método para definir si el páncreas también no está funcionando, no es verdad. Hay una discordancia entre páncreas y riñón de un 20 o 30%. Realmente lo más importante es
la lipasa y a veces la glucosa que aumenta en este tipo de pacientes. Rechazo al año es realmente muy bajo en riñones combinados. Y al año. Y esto vamos al 90 días, perdón. Y esto al año también vemos que también está disminuido en todos los pacientes y la mayoría de los rechazos se hacen cuando no se usa timoglobulina. Es decir, que aparentemente la timoglobulina va a hacer que los rechazos no sean tan importantes en este tipo de pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de rechazo? La clínica es muy rara. Yo les dije de la lipasa, la creatinina en pacientes que tengan el péptido C. El péptido C es muy raro en el trasplante de páncreas porque puede estar disminuido, pero en la mayoría de los rechazos nosotros vemos que el péptido C sube increíblemente mucho antes de que realmente tengamos rechazo. Los anticuerpos donantes específicos, que yo les decía, el DNA libre, y monitoreo inmunológico y estudio de imagen, Doppler y CT. Pero lo más importante es la biopsia de páncreas. ¿Cómo hacemos la biopsia de páncreas? Nosotros la hacemos por ultrasonido, con una aguja 18, no tenemos complicaciones, no hemos tenido complicaciones, a veces un poco de amilasa y lipasa, pero no usamos nada más que el Doppler para hacerla. Es muy poquito lo que sacamos. Realmente tratamos de ver la parte que no esté vascularizada, pero eso es lo que hacemos para diagnosticar el rechazo. Vamos a la cola del trasplante y siempre buscando Doppler, buscando el área que haya menos vascularización. Lo importante del año 2022 fue que el BANF describió para nosotros a qué consistía el rechazo o cómo lo definíamos el rechazo. Entonces el rechazo, como ya estaba en BANF anteriores, teníamos rechazo CRT y decíamos que era normal, no dolía absolutamente nada, apenas unos pocos linfocitos, y era indeterminado cuando en el septo teníamos algunos linfocitos, pero muy pocos. Cuando nosotros hablábamos ya del rechazo, lo hablábamos cuando el rechazo podía ser leve, moderado y severo. Eso era igual que anteriormente, no nos definió nada nuevo, pero lo importante es que el rechazo leve generalmente está en el septo, el moderado tiene septo, en el septo, pero aparte focos, más de 2 focos en la biopsia, puede de arteritis leve, de menos del 25% del lumen de la arteria, y el rechazo severo es lo mismo, pero con una arteritis severa. ¿Qué define mejor el BANF en 2022? Es realmente cómo diagnosticamos el rechazo crónico activo mediado por células T. En este tipo de problema tenemos linfocitos. Ustedes saben que estos linfocitos pueden ser reactivos o no, pero tenemos que tener fibrosis, tenemos que tener cambios degenerativos y tenemos que tener arteriopatía crónica. Esto define lo que llamamos crónico activo mediado por linfocitos T. Y generalmente, si la gente tiene en su laboratorio, sería importante corroborarlo con la medición de anticuerpo monoclonal CD3 que nos va a decir que es linfocito. ¿Qué más define este nuevo BANF? El rechazo mediado por anticuerpos. ¿Qué hemos visto? Es decir, ustedes desde el comienzo dijimos que había que tener 3 elementos para decir que había un rechazo mediado por anticuerpos, que eran lesiones histológicas, la presencia de anticuerpos monoclonales, anticuerpos donante específico y la presencia del complemento CD4. Pero estudios mostraron que a veces no tenemos 3 componentes, pero 2 componentes pueden ser positivos y uno negativo, en ese caso lo llamamos indeterminados, y hablamos de grado de estabilidad de acuerdo a la calidad o la cantidad de arteriopatía que tiene. El rechazo vascular mediado por anticuerpos es vascular, es decir, tenemos capilaritis, alteraciones vasculares importantes que pueden llevar a severidad y llevar a una necrosis del infarto. También definimos, este grupo define también muy bien lo que sería el rechazo crónico, que tendríamos problemas de fibrosis, sobre todo en el septo, fibrosis acinar, y la disminución de la producción de glucosa.
Definimos también lesiones isquémicas, eso es muy importante también que antes no lo definía, este grupo de BAM define isquémica, y en última instancia yo les quería mostrar esto, que una vez que decimos que el paciente tiene rechazo, ¿qué hacemos? Le damos corticoides si es celular y le damos IVIG o plasmaféresis si pensamos que el rechazo es vascular. La PTLD no es tan grave como nosotros pensamos. Trasplantes de islotes nosotros no tenemos experiencia, pero los trasplantes de islotes se hacen. Se hicieron 147 en Estados Unidos el año pasado. Realmente la cantidad no es grande, no aumentó y la tasa de sobrevida sigue siendo disminuida. Bueno, conclusiones. ¿Qué podemos decir con todo esto? La diabetes es muy prevalente. La diabetes, si nosotros controlamos la hiperglucemia, puede llegar a tener disminución de todas las complicaciones micro o macrovasculares. El 30% de los pacientes con diabéticos van a insuficiencia renal. Este grupo tiene alta mortalidad. La sobrevida de páncreas con riñones excelente, a 1, a 5, a 10 años. Y la normoglucemia también en el paciente trasplantado va a producir disminución de complicaciones micro o macrovasculares, mejora la calidad de vida y muy buenos resultados en los pacientes con diabetes tipo 2. Los desafíos que tenemos es que no tenemos suficientes órganos. El desafío que yo creo que es muy importante también es la escasez de equipos médicos y quirúrgicos que se pueden dedicar a este tipo de trasplante, un trasplante bastante complicado, no solamente quirúrgico, sino el seguimiento de nuestros pacientes. Hay una gran cantidad de descarte de órganos, 28% de los órganos se descartan para el trasplante de páncreas. Hay limitaciones de tiempo, falta de métodos para determinar la viabilidad de esos pacientes que nosotros estamos descartando. Los problemas técnicos que existen todavía, porque seguimos perdiendo 5 o 6% de pacientes por problemas técnicos, y el rechazo todavía tiene importancia porque el 9% de los pacientes, o el resto del 9% que perdemos riñón de páncreas en ese año, es por rechazo también. ¿Y cuáles serían las propuestas? Tendríamos que mejorar y desarrollar métodos para preservar el páncreas, porque eso nos permitiría tener más tiempo para definir a qué paciente le vamos a dar el páncreas. Eso se está trabajando, pero es un problema y un desafío para el futuro. Tenemos que capacitar más pacientes, más médicos que se dediquen al páncreas. Realmente el páncreas necesita un muy buen equipo quirúrgico y un muy buen equipo médico, realmente. Y esto hace falta que nosotros como comunidad aumentemos la cantidad de gente o de equipos que puedan hacer este tipo de trasplantes. Necesitamos nuevas técnicas inmunosupresoras. Nosotros sabemos que el páncreas es muy activo inmunológicamente. Necesitamos ver cómo podemos hacer que estas técnicas inmunosupresoras puedan evitar complicaciones que para nosotros son importantes, sobre todo los virales. Mejorar los islotes. Ahí tenemos xenotrasplantes, nanotrasplantes, células STEM, pero esto es futuro. Y yo creo que lo más importante para todo como comunidad médica es prevenir diabetes. Diabetes tipo 1, a lo mejor de forma genética, y ver precozmente qué anticuerpos pueden los pacientes tener. Y para crónica y para diabetes tipo 2 es un problema socioeconómico mundial. Deberíamos dieta, disminuir la cantidad de diabetes tipo 2. Ahora estamos viendo muy buenos resultados con prevenciones vasculares, micro y macrovasculares, con tratamientos nuevos para la diabetes, pero el problema más importante es como comunidad ver cómo podemos disminuir la diabetes para que no tengamos que llegar a este tipo de trasplante. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y cualquier cosa.